Reuniones en familia y muchos regalos son algunas de las cosas que prevalecen en estas fechas. La Navidad, como es una tradición habitual, acoge y reúne a todos aquellos seres queridos alrededor de una mesa que por diversas circunstancias durante el año no tienen la oportunidad de poder hacerlo. Pero no siempre es todo como planeamos. En ocasiones, la Navidad suele tener su lado oscuro, su lado terrorífico, su lado más perturbador. Por eso hoy te cito a una aterradora historia que le ocurrió a una humilde familia durante estas fechas navideñas. Nuestra familia en esas fechas estaba peleada con casi todos nuestros parientes. Mis padres aceptaron la invitación de un matrimonio conocido y fuimos a pasar la Nochebuena en su casa. Esta casa se encontraba en una zona rural. Al dejar la ruta atrás y adentrarnos en un camino polvoriento, el paisaje se hizo monótono, pues solamente era el campo, y el auto comenzó a vibrar por las irregularidades del camino. Iba mirando por la ventanilla cuando un manotazo me golpeó la cabeza. Me giré hacia mi hermano, que me miraba con cara de burla, y lo acusé. «Mamá, Carlos me pegó en la cabeza». «Mentira, yo no hice nada», se defendió Carlos y me miró amenazante. «No empiecen ustedes dos. Si se portan mal en la casa, me van a desconocer», nos amenazó mamá, y mirando a papá le dijo: «También son tus hijos, ¿no les vas a decir nada? Pórtense bien, o damos vuelta y pasamos la Navidad solos en casa. Y no les doy los regalos». «Me voy a portar bien», prometí. «Yo también», dijo Carlos. Carlos suspiró y dijo: «Fue Fernando el que empezó». «Fuiste vos», grité, y le di un puñetazo en el hombro. Cuando intentó responder al ataque, mamá, que había girado hacia nosotros, lo detuvo con un grito: «¡No sigan! Ya basta, no importa quién empezó». El resto del camino nos amenazamos con señas, mas cuando mi madre volteaba, los dos estábamos quietos, pero ni bien ella volvía a mirar hacia adelante, nosotros seguíamos en lo nuestro. Apenas el auto se detuvo frente a la casa, nos precipitamos a bajar. «Mira qué grande que es», exclamó mi hermano Carlos. «Y qué alta», grité. «Si uno cae del techo, se hace mierda». «Fernando, no digas esas cosas aquí, porque me vas a sacar de quicio. Por favor», exclamó mi madre. La puerta se abrió y el matrimonio, dueño del lugar, salió a recibirnos. Entramos a la sala. Sobre una mesa había bocadillos. Enseguida nos pusimos a mirar, todos girando la cabeza sin el menor disimulo. Mi hermano y yo nunca habíamos visto una casa tan elegante y antigua. Nunca habíamos visto un retrato, sillones tan grandes ni muebles tan finos. Éramos muy inquietos como para estar mucho tiempo en un lugar. Conocía tan bien a mi hermano que esperé a que él lo dijera primero. «Mamá, papá, queremos salir a jugar». «No, afuera ya está de noche», le contestó mamá. «Si quieren andar aquí adentro, está bien, pero tienen que pedirle a ellos, que son los dueños de la casa». «Yo no tengo ningún problema, pero», respondió el dueño de la casa, «como el lugar es grande y viejo, puede ser que se asusten». «Mirá», le dijo mi padre, «estas sabandijas están curadas y capaz que si ven un fantasma, corren hacia él, en vez de salir asustados». Entre risas, exclamó el padre de los chicos. La mujer de la casa fue a decir algo, pero Carlos y yo salimos disparados hacia un corredor. Si el lugar nos había parecido grande, desde afuera, desde adentro nos parecía vastísimo. Iluminaban el corredor unas lámparas mortecinas, muy separadas entre sí, haciendo que las sombras se disputaran el lugar. Después de pasar bajo una ventana, creímos que empezaron a arañarla desde afuera, pero era una rama que rozaba el vidrio. Aunque no teníamos permiso, abríamos las puertas de las habitaciones, encendíamos la luz y mirábamos dentro. La mayoría se encontraban vacías, algunas tenían camas y muebles. Al abrir una habitación y encender la luz, vimos a una anciana sobre la cama. La anciana volteó hacia nosotros y nos sonrió dulcemente. Nosotros estábamos paralizados por la sorpresa, porque no esperábamos encontrar a alguien en la casa más que nosotros únicamente, ya que éramos sus invitados. De repente, la anciana lució aterrada. Una mano peluda surgió debajo de la cama en el lado opuesto al que estábamos.
La anciana se enderezó mirando con horror a la mano monstruosa que tentaba rápidamente las sábanas. Abrió la boca como si estuviera gritando, pero no escuchábamos nada. Y se presentó algo más aterrador en ese momento. El dueño de la mano peluda tenía cabeza de cerdo y salió rápidamente de abajo de la cama y se abalanzó hacia la anciana sacudiendo la cabeza. En ese momento se abrió la puerta de un ropero enorme y salió corriendo de él una especie de bruja horrorosa, e iba rumbo a la cama tirando manotazos. Ante tanto terror, la anciana se llevó las manos al pecho, quedó con la boca abierta, los ojos muy grandes y de color blanco. Entonces el monstruo con cabeza de cerdo le tanteó el cuello, miró a la bruja y se apartó del cuerpo de la pobre anciana. El sujeto de la máscara de cerdo y la supuesta persona que llevaba una vestimenta de bruja se quitaron sus respectivas máscaras y resultaron ser los propietarios de la casa, la cual los estaban acogiendo esa misma noche. Repentinamente, toda aquella escena de terror desapareció ante nuestros ojos y la habitación estaba absolutamente vacía. Llegamos corriendo a la sala donde estaban nuestros padres y tuvimos que mentir que jugábamos una carrera. Con Carlos nos entendimos solo con una mirada. No íbamos a contar lo que vimos, todavía faltaba la cena y prometía ser buena. Durante la cena, los anfitriones mencionaron que la casa antes era de su tía, la que desafortunadamente había muerto de un ataque al corazón. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.